Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 14 de agosto de 2012. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. Nos ven en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escuchan por GD Radio del grupo Dutriz. Dos temas centrales en el análisis de este martes: el conflicto de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, el papel de la Corte Centroamericana de Justicia, y en medio de esto el caso particular del magistrado Rodolfo González y el proceso que enfrentó en un tribunal de familia y la solicitud de su ex esposa ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que desde la Asamblea se deje de instrumentalizar ese caso en particular. Bueno, tenemos bastante de qué hablar. Nos acompaña este día en nuestros estudios Ima Girola. Ella es directora del Instituto de la Mujer C Mujer. Ima, bienvenida, es un gusto. Gracias, William, encantada. Pues estamos acá muy contentas también de poder conversar contigo y con las amigas y amigos que a través de la línea y a través de la prensa gráfica pues siguen tus entrevistas y siguen también el trabajo de investigación periodística que se lleva adelante a partir del periódico también. Perfecto, gracias, Ima. Para comenzar, hagamos una reflexión, un análisis sobre el tema del caso del magistrado Rodolfo González. Tengo la impresión, Ima, que alrededor de esto hay como dos situaciones muy concretas. Una tiene que ver con el proceso que se sigue en la Asamblea Legislativa, en el caso de Rodolfo González, en la comisión que se ha formado, la comisión especial, el hecho concreto de ese proceso que supuestamente los diputados que le siguen el caso dicen de que el problema es que no ofreció la información adecuada, o más bien mintió cuando no dijo de que tenía un proceso en curso y que eso obviamente le iba a afectar entonces en su proceso como de elección como magistrado de Corte Suprema de Justicia. Bueno, me parece que ese es un análisis muy particular, y el otro tiene que ver con el hecho de las implicaciones, cómo ha llevado esto en consecuencia a su ex esposa, a su familia, digamos. Entonces, no sé si podríamos hacer como los dos momentos y comenzamos un poco hablando sobre lo que tiene que ver la implicación para la ex esposa del magistrado, sobre todo porque el día de ayer fue a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ella ha pedido pues que el caso se deje de instrumentalizar desde la Asamblea Legislativa. Bueno, mira, quizás una de las primeras cosas que debo decir como mujer, como institución, es precisamente el respeto que nos merece cada una de las personas, de las mujeres que han vivido diferentes situaciones de violencia o de hechos de violencia intrafamiliar o situaciones que pudieron haber conducido a hechos de violencia intrafamiliar. Pero en general nos merecen total respeto, y en ese sentido nosotras nunca hemos utilizado ninguna información, así haya llegado a nuestras manos un expediente o no haya llegado, ninguna información que no haya sido de una autorización expresa y de un análisis contundente para evitar que vaya a haber una afectación a víctimas y a familias de las víctimas. Eso es una situación importante que debo decir. Luego lo otro que debo decir también, y que nuestra directora pues nos ha autorizado en este sentido, por supuesto, es precisamente expresarle nuestro respeto específicamente a la licenciada Loza, y por supuesto también he expresado ya anteriormente que el acto de ella ha sido un acto de valentía, un acto de entereza y un acto además de una gran lección ética para todos y todas aquellas que han estado instrumentalizando partidariamente, políticamente, bajo fines mezquinos e inconstitucionales, esta situación en particular. No hay un interés genuino en esto con respecto a querer tener algún entendimiento sobre los casos de violencia contra las mujeres o de violencia intrafamiliar. Lo otro que es importante también expresar, William, es que por lo menos la información que trascendió digitalmente en algunos medios de comunicación, que valga aquí el paréntesis, que en uno de los medios de comunicación escrito, no sé si fue en la prensa, trascendió que la diputada Lorena Peña, quien nos merece también mucho respeto, como cualquiera otra diputada o diputado de la República, aun cuando tengan acciones inconstitucionales, expresó públicamente que nos había enviado a CEMujer el expediente del doctor Rodolfo González, cosa que yo estoy desmintiendo, lo desmentí en su momento y lo vuelvo a hacer públicamente. No ha sido así de ninguna manera. La última comunicación que tuvimos de parte de ella fue precisamente para en una expresión alterada que ella tuvo contra una víctima de acoso sexual y
encubrimiento de alguna manera a favor de un acosador sexual en la Asamblea Legislativa. Entonces, en realidad, en este tipo de situaciones, y yo siempre he sido como muy clara también, Semujer ha sido muy clara en decir, William, cualquier expresión de violencia, por mínima que sea, por palabras que sean, por miradas que sean, por gestos que sean, violencia contra cualquier persona, contra las mujeres obviamente, mujeres, niñas, niños o adolescentes, es una situación reprochable, es una situación condenable, es una situación sancionable. Y en este caso, lo que trascendió en los expedientes que se publicaron fue precisamente que hay un hecho de violencia intrafamiliar en la tipología de violencia psicológica. La licenciada Loza en su momento presenta una demanda. Hay un proceso que se abre, un proceso de familia que se abre en esa función, se decretan medidas de protección. Posteriormente se escucha también a la apoderada del licenciado en ese momento Rodolfo González, y posteriormente se retiran las medidas de protección. Hay otra serie de acciones que están ahí. Pero entonces, ¿a qué vamos con todo esto? La Asamblea Legislativa hace un uso no solamente de conveniencia, sino que un uso mentiroso de la información, porque dice que el señor que ahora es magistrado y que nos merece también todo el respeto, de hecho fue mi profesor también, una persona muy honorable, expresa que ha mentido con respecto a lo que se le pregunta de los actos relacionados con hechos penales, ¿verdad? Con delitos. Y en este sentido, esta acción no constituye un delito, constituye un hecho de violencia. Hay una diferenciación. Yo comentaba hace unos días que una cosa es lo que las reglas del juego plantean. Las reglas del juego plantean que si hay la comisión de un delito, en este caso, hay que expresar y hay que documentarlo, ¿verdad? Perfecto. Pero no ha habido una comisión del delito. Y otra es que nuestra institución diga, mira, los hechos de violencia, de violencia intrafamiliar, deberían de ser parte de un requisito, pero no lo son. Eso es algo distinto. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, Ima, me gustaría saber un poco si en este caso se aplica lo que ha habido en el caso del particular de Rodolfo González y su ex esposa. Lo que hubo fue una condena. ¿Cómo se califica? ¿Cómo se evalúa eso? Digo, para que continuemos siempre con ese tema. Vamos a una pequeña pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Ima Girola, representante de Semujer. Aclaramos entonces, porque Ima nos ha dicho, no es directora, es representante, digamos, encargada de comunicaciones de Semujer. De Semujer, claro que sí. Bueno, valga la aclaración. Ima, entonces, siguiendo un poco el hilo de lo que conversábamos en el segmento pasado, a ver, me decía de que no, lo que hubo en este caso no fue en el caso de Rodolfo González y su ex esposa no constituyó delito. Exacto, no constituye delito, está dentro de lo que se establece en la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es una ley administrativa, basa a los tribunales de familia, pero no hay constitución de delito.
Hay constitución de delito cuando se establecen ciertos criterios específicos y entonces hay que aplicar el artículo 200 del Código Penal, que se llama el delito violencia intrafamiliar, pero eso no es lo que se dio en este caso, y en ese sentido tampoco se trata entonces de una condena, sino que lo que se hace es sanear las relaciones familiares, tal como la licenciada Loza lo expresa, ¿verdad?, que buscan la manera de que haya un entendimiento y en ese sentido que el nivel de respeto y de una relación cordial pues quede establecida y se pueda desarrollar. Vaya, estamos en la parte de la valoración que han hecho los diputados, que es lo que se ha creado la comisión especial y lo que está en el análisis en el caso de los diputados, porque yo intento que hagamos separar los dos casos, aunque obviamente están vinculados, claro, porque creo que nos da un poco más de claridad, por lo menos a los cibernautas y televidentes nos ayudará a comprender más esto. Pero entonces se creó una comisión especial, Ima, y eso es lo que está viendo esa comisión especial en el caso particular de Rodolfo González, y el bloque de los 50 diputados que están en este proceso son los que están señalando y sosteniendo de que el magistrado mintió y que por lo tanto entonces prácticamente en el fondo lo que hay es un intento de anularle su elección. Claro, mira, lo que sucede es que los hechos no se pueden ver de manera aislada y descontextualizada. La Asamblea Legislativa, voy a utilizar una palabra poco académica, pero es que le lleva hambre a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que ellos en algún momento, junto con el presidente de la República, creyeron que podría ser una Sala de lo Constitucional más o menos manejable, más o menos a conveniencia de cada uno de los intereses que están en juego. Hay que recordar que también hubo toda una serie de sesiones y de pláticas en Casa Presidencial en el 2009, y cuando se comienzan a dar no solo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sino que además una serie de acciones administrativas para eliminar corrupción judicial al más alto nivel dentro de la Corte Suprema de Justicia, pues esto se empieza a mirar mal, ¿verdad? Por supuesto. Inclusive, tanto así que el 743 es un precedente que no debemos olvidar. El 743, el 2 de junio, estuvieron concurriendo todos los partidos políticos. Hasta el frente, que dijo lavarse las manos, pero que por detrás estaba metiendo el puñal. Todos ellos, y el presidente de la República, por supuesto. Fue eso un golpe de Estado a la institucionalidad constitucional de El Salvador. Hubo toda una serie de presiones a nivel nacional e internacional. No hay que olvidar este tipo de situaciones y cómo entra el sindicato en juego, porque precisamente se empiezan a eliminar una serie de privilegios y de situaciones que estaban ahí, que son simplemente signos de corrupción. Esto es lo que está. Y una expresión clarísima del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Vamos a escudriñar hasta lo último para encontrar algo, para ver qué es lo que se hace con respecto a la Sala de lo Constitucional. ¿Esas declaraciones, esos hechos descalificaban lo que pudiera ocurrir después? Ese es un marco importante, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y todas las actuaciones que han venido desde el año pasado para acá, y por supuesto que se han acrecentado en este año. Entonces, cuando nosotros tenemos ese contexto, la comisión que se conforma en un primer momento es la comisión para analizar, decían ellos, e investigar la elección del 2009. Tenían que encontrar una manera y comenzaron por Belarmino Jaime. Pero antes de Belarmino, si nos recordamos, también habían procurado descalificar al doctor Florentín Meléndez. No voy a ser yo vocera de las semejantes groserías que también dijeron en su momento los diputados y diputadas, lamentablemente, de la Asamblea Legislativa en la legislatura pasada, que lo dijeron y están ahí. Como no pudieron, trataron de irse contra Sinday Blanco, tampoco pudieron, trataron de irse contra el doctor Belarmino Jaime. Hay que ver la cantidad de groserías que se han dicho. Y finalmente encontraron una situación, William, es como que sí, bueno, ¿cuántos años tienes de carrera? ¿Cuántos años tengo yo de estar como vocera institucional también? Y que de pronto en nuestra vida hayamos tenido alguna situación, pongámosle también un tema familiar, cualquiera de nosotros dos. Y que de repente esto sea, y lo vamos a sacar. Eso se resolvió, como yo le decía ayer a una periodista. Mira, en los procesos hay un hecho que desencadena la activación de un proceso, ¿verdad? Hay un hecho que se da, que es una discusión que se da, desencadena entonces una acción concreta, que es la interposición de una demanda de violencia intrafamiliar.
hay toda la parte de alegatos, una serie de acciones que se dan allí, hay medidas, posteriormente entonces hay las últimas medidas. ¿Cuáles son? Las medidas conducentes a sanear la relación familiar, que además ya había habido una separación previa. Eso es todo, es decir, eso tuvo un inicio, un desarrollo y una conclusión. Eso, tuvo un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y no estamos hablando acá de gente que haya generado una acción deliberada de daño, de perjuicio a una o a otra persona. Me estoy refiriendo a esta situación en particular de violencia intrafamiliar. 2004 y 2012, entonces algo tienen que encontrar. Pero mira qué cosa más interesante, que el diputado Merino se le ha olvidado, y a la diputada Jacqueline Rivera, gracias, no pudo contestar o no quiso contestar la pregunta que Lorena Mendoza le hacía en su momento sin su permiso. Es decir, aquí hay una serie de situaciones que se están dando que no representan. Y mira qué cosas. Estos mismos diputados y diputadas son los que despidieron a Iris Chavarría. Son los mismos que tienen conocimiento de más de 70 casos que la Comisión de Investigación de Irregularidades y de Casos de Acoso Sexual en el 2010, en la Asamblea Legislativa, tienen su poder y no ha hecho nada al respecto. Entonces, ¿de qué se trata? Que vengan acá y que saquen un comunicado saludando a las mujeres y dándose golpes de pecho y firmando una ley, si realmente lo que hay es una situación de indecencia, una situación perversa, llámese Rodolfo González y Claudia Lisset Loza, llámese William Meléndez, llámese Ima Girola, llámese quien sea la persona, funcionaria o no, pero lo cierto es que el nivel de bajeza al que estos diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en un contubernio penoso con el presidente de la República, están llevando adelante, me refiero no solo a esta situación, sino que a toda la situación en general, a todo el contexto que se está dando, nos da realmente un escenario deplorable de fragilización de la institucionalidad. Es que no se vale utilizar un caso, cualquier caso, no se vale. No se vale. Es como que si ahorita, porque estemos haciendo el señalamiento hacia el actual ministro de Justicia y Seguridad, fuimos parte de quienes interpusimos recurso de inconstitucionalidad por su nombramiento, pues entonces ahora nos venga un expediente bajo de agua además, ¿verdad?, de alguien que nunca ha dicho nada y que de repente sale esto a la luz con un objetivo político. No lo vamos a asumir porque eso es manipular y es un irrespeto a los derechos de las mujeres. Debo hacer otra pausa, Ima, cuando regresemos, porque ha habido contradicción y hasta choque de opiniones bastante clarísimo, bastante fuerte entre las mismas organizaciones que dicen y velan por los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esa distancia? O sea, ¿por qué esos enfoques tan distantes alrededor de este caso en particular? Vamos a una pausa. ¿Cómo no? Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ima, dejaba plantear la interrogante en el segmento pasado, porque bueno, vimos pronunciamientos públicos también alrededor del caso de el magistrado González y su ex esposa,
Y uno se pregunta, bueno, el tema, lo decía en el corte comercial, el tema de revictimización, porque aquí estamos en un caso particular donde la ex esposa da declaraciones donde va a pedir la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque le están violando su intimidad, porque la siguen mencionando en ese proceso. Debo entender que ella reconstruyó su vida, está en otra etapa, pues, o sea, ¿cómo tratar esos casos? ¿Y por qué viene uno de los gremios de mujeres y también sobre la base de esa denuncia que hubo en ese momento, de ese hecho particular, pide entonces que los diputados desarrollen el proceso y puedan llevar a la destitución del magistrado González? Mira, no, de verdad, con todo respeto para nuestras compañeras, ¿verdad? Compañeras Mélidas, de AMS, de MSM, de CONAMUS, de otras organizaciones de mujeres y de otras organizaciones que se han pronunciado, con todo respeto, por supuesto que sí, con varias de ellas nosotras trabajamos en conjunto, inclusive en la Alianza por los Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventudes. Ahí estamos con Mélida, Sormusa, Plan, IMU, FESPAD, Mujer. Entonces, pero se equivocaron. Y se equivocaron y qué pena, y yo creo que este es el mejor momento para expresar, pedir disculpas públicamente, pedirle disculpas a la licenciada Loza, a su familia, al doctor González y su familia, y a todas las mujeres salvadoreñas. La señora primera dama se equivocó también, ¿verdad? Pensemos que no ha habido mala fe, pensemos que hubo una equivocación, ¿verdad? Lo quisiéramos ver de esa manera. Mala fe sí hay de los diputados y diputadas, eso es claro. Ahí sí una no se puede perder. Pero le salvas un poco, digamos... pero vamos a dar el beneficio de la duda en el caso de las compañeras. Pero se equivocaron y fue un error craso. Pero lo mejor que una puede hacer cuando una se equivoca, y ha sido tan vehemente, porque es que ha sido una campaña que ni siquiera la había visto con relación a todos los femicidios que en El Salvador se dan, con relación a todas las violaciones sexuales que en El Salvador se dan, con relación a los despidos que en el ISDEMU han habido, con relación a una serie de situaciones que se han dado en maquilas, en empresas, en diferentes espacios, en la Policía Nacional Civil, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia. No, es que esto ha sido algo increíble. Pues entonces así debe de ser, de esa misma magnitud, las disculpas de todos y de todas quienes han expresado. Pero Ima, luego, las pero disculpas bueno, también, William, también tiene, es como un poco decir, bueno, es importante no seguir entonces, precisamente por respeto y tomándole la palabra a la licenciada Loza, tratar entonces de no seguir como remarcando. Sí entiendo la situación de poder analizar las circunstancias que están de por medio para poder tener claridad de este proceso, pero igualmente también ha pedido, ¿verdad?, que se respete en ese sentido, y yo creo que eso es lo que pues todos y todas debemos hacer. En nuestro caso nosotras lo hemos hecho. ¿Se está revictimizando en este caso? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Y es que mira, a ver, hay situaciones que en nuestra vida se presentan y tenemos que hacer una diferenciación si lo que procuramos es buscar que se haga justicia, buscar que haya una garantía de no repetición, buscar que otras personas que vivan situaciones, aunque sean en el inicio, puede decir una expresión que no existe, pero en el inicio inicial, es decir, en los primeritos momentos, sí, aquello que implica un altercado nomás, que podamos identificar que esto hay que pararlo a tiempo. Mira, esa es una buena lección, pero yo no puedo agarrar un documento y torcerlo, no puedo agarrar la vida de las personas y torcerla y comenzar a hacer una manipulación. De verdad que esto no es ético. Ima, pero justamente es donde uno piensa, o sea, no hubo mala intención, o sea, ahí es donde uno se queda reflexionando, no sé. ¿De parte de? Digamos, de quienes están promoviendo esto y han estado revolviendo todo el caso. Mira, por decirlo de esa forma más sencilla. Pues claro que la mala intención está, la mala fe está, ¿verdad? Y cuando yo te digo, damos como el beneficio de la duda a nuestras compañeras, porque es que son años de trabajar en esto, entonces no es posible que caigamos de esa manera. Pero si caemos me llamó la atención tu expresión cuando decías que efectivamente no ha habido el nivel de expresión que se ha habido, bueno, ni desde la primera dama,
sobre los femicidios, la cantidad de asesinatos que ha habido de mujeres en este país y hechos quizás mucho más relevantes. O sea, ¿por qué ese desbalance? ¿Tiene que ver estrictamente entonces por la influencia política del caso, por los intereses partidarios que hay en esto? Pues fíjate que lamentablemente no te quedan muchas alternativas de análisis, ¿verdad? Alternativas de análisis que puedan hablar de la triste y penosa influencia que hacen los partidos políticos hacia organizaciones que puedan ser afines. Es que mira, no es sancionable ni es un pecado que cada quien tenga su afiliación, su pensamiento. En el caso de esa mujer somos una institución apartidaria y su vocera es apartidaria y su director y fundador es apartidaria, pero por eso no vamos a descalificar a alguien que sea partidario. De hecho, trabajamos con muchísimas personas que son partidarias siempre y cuando sea en un nivel de respeto, de horizontalidad. Pero cuando ese nivel de respeto trasciende los límites y creen que con hacer una llamada telefónica y dar línea, y creen que con presionar en una junta directiva, que con sacar comunicados y que con sacar expresiones y que con... Bueno, a nosotras, por ejemplo, si yo te contara, nosotras estamos a menos de una semana de cumplir 22 años en SEMujer, de una institución feminista, autónoma, apartidaria y pluralista. Y si yo te contara la cantidad de veces que SEMujer se ha visto bloqueada financieramente, a veces hasta por mismas colegas, motivadas por situaciones partidarias, debido a que SEMujer es autónoma y apartidaria, para que no nos financiaran, por ejemplo. Entonces, eso es nefasto. Entonces, no se guarda el límite y lo que tenemos como consecuencia es acciones antiéticas, lamentablemente. Entonces, hay que reconocerlo y yo creo que si quisiéramos hacer un análisis mucho más allá, y ahorita me salgo un poco del caso en particular y hago un análisis mucho más allá, yo creo que este es un momento trascendental en el caso del quehacer feminista, para determinar que ese quehacer feminista debe de ser, cuando menos, autónomo. Entonces, dejémoslo planteado de esta manera, porque vamos a la pausa. Hay que replantear el trabajo de defensa de la mujer en este país, sobre todo del papel que están haciendo las organizaciones. Dejo plantear el interrogante. Vamos a una pausa comercial, volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Qué es entonces, Ima, lo que ha llegado el momento de replantear a la luz del ejemplo de lo que ha ocurrido en este caso particular del magistrado González, su ex esposa? Es decir, ¿qué es lo que se debería rescatar entonces? Ya dijiste en segmentos anteriores que ha llegado el momento de que quienes han insistido sobre este tema, bueno, se equivocaron y que deberían de pedir una disculpa pública. Claro. En relación a las organizaciones de mujeres estamos hablando, ¿no? De las organizaciones de mujeres, de la señora primera dama, de los partidos políticos y de todos y todas aquellas que hayan hecho uso de una maniobra o de una manipulación de esta situación y de otros casos también. Entonces, por eso preguntaba de cómo hacer para que se replantee esto, o hay que replantear el enfoque, qué es lo que tienen que trabajar las organizaciones de mujeres para que entonces
rescaten, porque al final lo que está en juego es el tema de credibilidad, porque entonces, ¿quién va a decir, bueno, yo voy a esta organización de mujeres a poner mi denuncia porque esta es afín con Arena, o la otra es afín con el FMLN? Entonces, en función de eso es bien difícil proteger o defender o tutelar los derechos de la mujer en términos generales. Mira, definitivamente que las organizaciones no gubernamentales, cualquiera que sea nuestra naturaleza, nuestro origen, es fundamental que mantengamos una identidad propia, independiente y autónoma. Cuando esto se violenta, entonces se generan situaciones, sesgos, se generan no solo falta de credibilidad, errores éticos como este que se ha cometido, sino que además dejamos de lado nuestra labor por la que hemos surgido. Si hemos surgido para la defensa de los derechos de las mujeres, eso tiene que ser en todo espacio, en todo espectro, independientemente de las víctimas, de los victimarios, y no dejarnos manipular por nadie. Sí, porque la víctima, debo entender, no tiene color político, ni ideológico, ni partidario. Y aunque lo tuviese, pero en este caso no es planteado de esta manera. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿ha llegado, será que entonces está llegando ese momento? Sí, está llegando el momento de hacer replanteamientos, de revisar nuestra historia, de ver hacia atrás. Es importante hacer una revisión hacia atrás y poder decir realmente cómo hemos actuado y cómo necesitamos seguir actuando en el presente y en el futuro más próximo y más lejano. Y eso significa tener una acción beligerante, beligerante, protagónica, pero no protagónica de quítate de ahí, ¿verdad? Porque aquí vengo yo. No, protagónica en el sentido de estar en primera línea defendiendo los derechos de las mujeres. Así eso significa que la presidenta de mi junta directiva diga, sí, pero es que es mi hermano el que está ahí. Pues será muy su hermano, pero hay que denunciar, ¿verdad? Pero no se trata de actuar con saña. Tampoco yo voy a actuar con saña contra una persona que ha sido un agresor. No es ese el objetivo tampoco. Entonces, en ese sentido, se trata realmente de que si nuestra labor tiende hacia la construcción de nuevas formas de convivencia, tiende hacia la construcción de una cultura de paz, tiende hacia el acceso a la justicia, hacia la no impunidad, tenemos que hacer una revisión de nuestras acciones, de la administración de nuestros fondos, de las acciones que estamos desarrollando y de la articulación de los esfuerzos que debemos de realizar para poder tener un impacto real en nuestro país. Porque mira, en nuestro país cada 10 horas una mujer está siendo asesinada por el hecho de ser mujer. Y ahora, ¿cada 10 horas? Cada 10 horas. Eso es grave. Nosotras veníamos en el año, te podría decir que en el año 2007 era cada 3 días que una mujer era asesinada por el hecho de ser mujer. Y hemos venido en un aumento vertiginoso denunciando esta situación, y allí hemos estado juntas con otras organizaciones denunciando y haciendo propuestas. También hemos estado juntas en algunos momentos en esto. Pero necesitamos realmente no solo ser escuchadas, sino que esto llegue a ser una política de Estado. Pero una política de Estado no significa un discurso, no significa que por decreto se acaba la violencia, no significa una cadena de radio y televisión, no significa una ley. Es que la voluntad política debe de trascender de las palabras a las acciones articuladas, sistemáticas y sistémicas también dentro de un Estado. Y allí es necesario que podamos desarrollar esta acción también crítica, sí, propositiva, por supuesto que también. Entonces, hacia ello también implica esta visión, esta ética feminista que debemos de ir desarrollando, también fortaleciendo, aun cuando de repente nos vayan a señalar, aun cuando de repente vaya a haber una situación que nos digan, bueno, nosotras por ejemplo nos han etiquetado de derecha, pero no de ahorita. No, eso bueno, en medio de esta situación que ha pasado con Corte Suprema de Justicia, hay señalamiento incluso hasta contra la UCA, que quién puede poner en duda la visión que tiene en términos académicos de la Universidad Centroamericana, pues, de Benjamín Cuellar, del padre Tojeira, etc. Y yo les pregunto, pero ¿y quiénes fuimos las que estuvimos frente al batallón militar denunciando precisamente el escondite donde estaban los señores que el presidente de la República y el entonces ministro de Defensa, que ahora es el ministro de Justicia, hicieron de estos militares? Desobediencia de la ley civil para acatar únicamente una ley militar, además con una figura que ni existe,
que se llama resguardo militar. No, por favor, ¿quiénes somos las que estuvimos? Entonces, ¿quiénes estuvimos ahí realmente? ¿Y dónde estuvieron los que simplemente han generado impunidad con respecto a estos casos? Entonces, bien, no nos perdamos, de verdad. Yo creo que de esto hay que sacar lecciones importantes de la ética, de la valentía, del enfrentar las situaciones y de poder decir también, basta ya de manipulación. La autonomía es fundamental en esto. El apartidarismo, por supuesto, pero aún siendo partidaria, es importante también tener un límite en estas situaciones, ¿no? Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ima, yo creo que es importante hablar ya un poco de la situación también actual que está, de cómo marchan las conversaciones en Casa Presidencial. Ustedes son integrantes de Aliados por la Democracia, ¿no? Sí. Están dando seguimiento muy al centavo, como decimos en salvadoreño, a todo lo que está ocurriendo. Y todo lo que está ocurriendo ahora alrededor de las reuniones en Casa Presidencial no parece que estén dejando resultados. Al contrario, el día de ayer lo que hemos visto, tengo la impresión, ha sido más entrampamiento alrededor de una salida que pueda ocurrir, una salida de respeto a la Constitución de la República. Pero bueno, quisiéramos saber un poco cómo lo están reflexionando ustedes. Bueno, mira, es importante expresar que SEMUJER forma parte tanto de la Coalición para la Reforma Política y Electoral, CREE, como de Aliados por la Democracia. Coincidimos plenamente con muchos de los planteamientos de la Conferencia Episcopal, de la UCA, de profesionales del derecho de la altura del doctor René Fortín Magaña, del doctor Abraham Rodríguez, del doctor Lobo Castelar, del doctor René Hernández Valiente, del doctor Moreno, personalidades importantes en la historia y en la vida jurídica de nuestro país. Universidades como la USAM, la Tecnológica, a través del doctor René Portillo Cuadra. Hemos tenido como SEMUJER una participación también bastante beligerante, tanto en CREE como en Aliados por la Democracia, buscando precisamente articular esfuerzos con otras instancias con las que tenemos intereses comunes en todo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado constitucional de derecho en El Salvador. En este sentido, SEMUJER ha sido contundente, William, en decir que lo que se está dando en Casa Presidencial es una situación de inconstitucionalidad. Una cosa es que se planteen un conjunto de reuniones para dialogar, para que el presidente dialogue con los partidos políticos debido a uno de los artículos constitucionales, que ya voy a ver acá, que está relacionado precisamente con la preservación de la armonía, de la paz social, del bien común y de la seguridad jurídica en el país. Y entonces que se generen condiciones importantes, ¿verdad? Porque ya estaba al tope esto, condiciones importantes para que luego la Asamblea Legislativa haga su trabajo. Pero aquí lo que está pasando es otra cosa. Y aquí nos están mintiendo.
Y hay que decirlo con toda claridad, nos están mintiendo, nos están engañando, nos están envolviendo en una serie de discursos demagógicos y el presidente de la República está en medio de esto. Y eso no es posible, porque seguimos nuevamente atacando la institucionalidad constitucional del Salvador. Pero en esta situación en que dices que nos están envolviendo en una serie de discursos demagógicos y que el presidente esté en medio de esto, sí. Ahora están todos los partidos políticos. Sí, claro. No, me estoy refiriendo a todos los partidos políticos. Porque todos están metidos ahí en esa reunión en Casa Presidencial. Claro, me estoy refiriendo a todos sin excepción y al señor presidente de la República, por supuesto, y no es aventurada la expresión y la quiero contextualizar también. Estamos hablando que el diálogo que se pudiera o que se pudo haber generado, que no es lo que existe, el diálogo que se pudo haber generado y que esa mujer pudiera haber avalado, no avalamos lo que se está dando ahorita, es una situación donde estas partes, porque aquí solo hay unas partes, aquí no estamos la ciudadanía que hemos interpuesto los recursos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Aquí estas partes que están relacionadas con diputados y diputadas con la Asamblea Legislativa, bajen el tono de irrespeto, desmonten las comisiones que están generando una obstaculización para el acatamiento y la obediencia tal cual de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, quiten la demanda en la Corte Centroamericana de Justicia, que no tiene en lo absoluto competencia en materia constitucional, no en materia de integración, en materia constitucional, que el presidente de la República retire la situación y la orden que ha dado, porque un presidente que está en un cónclave fuera del país y que cuando alguien puso una coma o un punto, sus ministros o cualquier otro funcionario, él envía una declaración para descalificarlo, es un presidente que evidentemente, ante una actitud como la del director del diario oficial de no publicar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, hubiese puesto el grito en el cielo. Si no lo ha puesto es porque está avalando, señor presidente, esa es una acción inconstitucional. Entonces, cuando las condiciones para poder hacer un acatamiento real de la resolución de la Sala de lo Constitucional no se desmontan, entonces, ¿qué es lo que están hablando ahí? A ver, cuando el presidente dice que están acordando, ¿cómo es que dice? Que por votación nominal y pública, que por cierto, esa es una expresión de la Constitución, ¿verdad? La votación nominal y pública, entonces van a elegir y que están viendo los nombres y que están jugando con el tema de te doy, me das, vamos a ver cómo están aquí con todo el respeto que merecen, ¿verdad? Quienes están en esas mesas de conversación y de negociaciones y componendas, pues entonces realmente lo que estamos viendo acá es que ellos están eligiendo. A ver, el proceso de elección es un proceso que tiene que ver con un análisis de las listas del Consejo Nacional de la Judicatura, de la FEDAES, con estas listas. No con 11 nombres. No, con los 30, con los 30, por favor, y hacer un análisis bajo los criterios que la Constitución establece. Cuando esto se está desarrollando, esto se tiene que desarrollar en la Asamblea Legislativa, no en Casa Presidencial. Entonces, cuando el presidente de la República dice, no, es que acá no estamos eligiendo, acá solamente estamos haciendo acuerdos políticos, pero si los acuerdos políticos es llevar el listado de las personas, entonces, ¿a qué le llaman elección? Le llaman elección a levantar la mano. Finalmente están eligiendo. Entonces eso es una burla, así es. Entonces se están burlando, señores y señoras, se están burlando de la población salvadoreña y de la Constitución. Bien, una pequeña pausa. Me gustaría escuchar tu opinión, Nigma, sobre la comparecencia que hizo Ovidio Bonilla. Debo entender que él fue a la Corte Centroamericana de Justicia en calidad de presidente. Debo entender que desde su punto de vista, desde luego, calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Presidente de facto. Bien. Y luego también, hoy llevamos la información en la prensa gráfica que él está afiliado al FMLN. Vamos a una pausa, hablamos de eso. Estrategia
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Hay varias cosas y una tiene que ver justo con conocer un poco tu punto de vista, el punto de vista de esa mujer sobre la actuación de Ovidio Bonilla en Corte Centroamericana de Justicia el sábado anterior. También, bueno, ahora que se conoce que también es afiliado oficialmente al FMLN y otros puntos. Pero bueno, sobre esos dos hechos puntuales, ¿cuál es la valoración? Mira, la valoración es que el señor abogado Ovidio Bonilla está cometiendo una serie de ilícitos y una serie de delitos, junto con, aunque no aparezcan tanto en la foto, pero están ahí, unos por acción y otros por omisión, en acciones ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. Entonces, una corte de facto es una corte de facto, es decir, no es de derecho, sino que es de hecho. Los impusieron, los colocaron y ellos llegan ahí. Este grupo, no de magistrados y magistradas, sino que de abogados y abogadas, llegan ahí, se reúnen, no se reúnen, no sé qué es lo que harán, pero finalmente, cuando viene, traen un cerrajero, cuando vienen y abren las puertas, y abren expedientes, y utiliza sellos, y usurpa un cargo, y usurpa el nombre. Por favor, parece ser que, es decir, no hay duda que o hay una absoluta ignorancia, cosa que no lo creo, o hay una acción deliberada porque se sabe en la impunidad. Entonces, cuando esta situación se da, ¿cómo podemos avalar no solo al doctor Ovidio Bonilla? Es que a todas las personas que fueron electas inconstitucionalmente como propietarias y como suplentes, porque aquí no ha habido ningún suplente que haya dado su cara y haya dicho, señores, señoras, yo me retiro de esta situación hasta que haya un cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Nadie, ni siquiera las magistradas y magistrados habilitados del 2006. Pero volviendo entonces al acto puntual de Managua, desde tu punto de vista... es un acto inconstitucional de usurpación de un cargo. Él o sea, no lo es que el hizo presidente Ovidio de la Bonilla Corte. es entonces cometió un delito. Cometió un delito. Claro, es un delincuente, cometió un delito. Ahora, ¿dónde está el fiscal general de la República? Que es el que debe de estar actuando. De repente ya no lo volvimos a ver. Parece ser que tuvo una actuación importante en los últimos meses, porque también como que no había tenido mucho, inclusive había engavetado el caso de Iris Chavarría, pero de repente viene, asume el rol que le debe de competir, el rol que debe de tener como fiscal general de la República y asume. Pero después ya no lo volvemos a ver. Entonces, es la Fiscalía General de la República quien debe de hacer la investigación exhaustiva de esto. Pero por otro lado, la sociedad civil, las organizaciones, Aliados por la Democracia, CREE, cada una de nuestras organizaciones, CEMUJER, por supuesto que no podemos avalar ninguna acción por acuerdo político que haya de por medio, ninguna acción inconstitucional. No podemos avalarlo. Vamos a la última pausa comercial y al cierre entonces de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos.
sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. ¿No hay ni siquiera el beneficio de la duda de lo que está pasando en Casa Presidencial, desde tu punto de vista? Es decir, ¿crees tú que no puede haber ahí algún resultado? Ese es un planteamiento que me gustaría escuchar tu opinión. Y la otra es, ¿cuál debería ser el camino entonces para salir ya de esta crisis? Pudo haber algún beneficio de la duda al inicio. Fuimos muy escépticas, lo señalamos en su momento, no es en Casa Presidencial. Cuando le demandamos al presidente que actuara, no era para que hiciera este tipo de cosas, era para que exigiera que se cumpliera la constitucionalidad de nuestro país y que cada quien hiciera lo propio y que él también hiciera lo propio. Pero él siguió cometiendo irregularidades. Y por supuesto que después de todo lo que se está dando en todo el contexto nacional, pero por favor, ¿cómo vamos a dar el beneficio de la duda si las cosas están tan claras? No hay el beneficio de la duda en esto. Pero no hay, no porque nosotras seamos radicales o escépticas, es que los hechos y las evidencias son tan contundentes que no hay para más. Lo que deben hacer, y la única salida, es ser respetuosos y respetuosas de la Constitución de la República de El Salvador, acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, desmontar toda acción inconstitucional y trabajar, señores, señoras, pero ¿cuánto nos cuestan? Nosotros les pagamos a ustedes. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Y qué hacen? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos tienen que ser... Por ejemplo, ¿qué? ¿Desmontar la comisión en el caso del al Jaime Rodolfo González? Sí, lo hemos manifestado en nuestro comunicado de esa mujer, desmontar la Comisión de Investigación 2009, desmontar la Comisión Investigadora contra el doctor Rodolfo González, desistir ya al momento donde están, desistir de todas las personas que cometieron inconstitucionalidad, desistir, asumir el procedimiento que la Constitución de la República establece, entender que elección no es nada más ir a levantar la mano. Elección es todo un proceso y ese proceso ya se inició en Casa Presidencial y eso es inconstitucional, eso no debe de ser. Cerrar ya esa posibilidad que tienen ahí el presidente de la República hace ratos debió ya de sacar un comunicado pleno expresando con claridad que reconoce las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que reconoce al doctor Florentín Meléndez como presidente en funciones, que reconoce que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia en materia constitucional. ¿Y qué más les queda? Responder en el sentido de acatar lo que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional establece y trabajar, señores y señoras, y dejarse ya de tanta acción antiética. Pero entonces, desde tu punto de vista, lo que está ocurriendo en Casa Presidencial debería estar ocurriendo, pero en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, así es. En la Asamblea Legislativa con todos los medios de comunicación, por supuesto. Y en todo caso, si es que quieren escuchar otras posiciones, por decirlo de esa manera, suficientes con las que han escuchado, pero nos quieren escuchar en vivo y en directo, pues nos pueden llamar a cada una de las instituciones, de las asociaciones de Aliados por la Democracia, de CREE, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la UCA, ahora, Ima, para que los podamos asesorar, porque al parecer tienen una grave confusión y entendimiento sobre lo que la Constitución establece. Ima, pero vaya, los que están ya electos, los magistrados que están ya electos, que son inconstitucionales, están en la lista. O sea, si se decide abrir la lista de 30, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ellos están allí. Sí, pero ya no califican. Ya no calificarían desde tu punto de vista. Ya no califican. O sea, deben dejarse a un lado y entonces analizar solo el otro grupo de candidatos. Eso es lo que debería de pasar. A ver, es que, ¿cómo va a calificar para
funcionaria pública, y más en una magistratura como dentro de la Corte Suprema de Justicia, como propietario o como suplente, una persona que ha irrespetado a todas luces la Constitución, o una persona que tiene una absoluta ignorancia de la Constitución, o una persona que ha tenido acciones de desprecio a la Constitución, o personas que están ligadas a intereses partidarios, o personas que están ligadas a intereses de facturas que luego les van a cobrar algunos sindicatos. Entonces, o personas que no han tenido la valentía, la moralidad y la ética para decir yo me aparto de esta situación porque es inconstitucional. Ya, cierro con esto. ¿El hecho de que Ovidio Bonilla esté afiliado a la FMLN lo descalifica? Lo descalifica dentro de todo el contexto que estamos acá planteados. No debe de ser. Bien. Pero no es el punto fundamental. No obstante, ya. Aquí el punto fundamental es la inconstitucionalidad y la ilegalidad y la comisión de delitos. Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Ima. Gracias muy a gentil, ti. muy amable. Encantada, gracias a ti. Y seguimos ahí trabajando en esta lucha, ¿verdad?, por los derechos humanos de las personas, y consideramos que es importante seguir haciendo patria, aun cuando hagan los señalamientos, pero hay que hacer lo correcto antes de lo conveniente. Bueno, perfecto. Correcto. Terminamos de esta manera entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Clara también, esa mujer ha sido muy clara en decir, William, cualquier expresión de violencia, por mínima que sea, por palabras que sean, por miradas que sean, por gestos que sean, violencia contra cualquier persona, contra las mujeres obviamente, mujeres, niñas, niños o adolescentes, es una situación reprochable, es una situación condenable, es una situación sancionable. Y en este caso, lo que trascendió en los expedientes que se publicaron fue precisamente que hay un hecho de violencia intrafamiliar en la tipología de violencia psicológica. La licenciada Loza en su momento presenta una demanda. Hay un proceso que se abre, un proceso de familia que se abre en esa función, se decretan medidas de protección. Posteriormente se escucha también a la apoderada del licenciado en ese momento Rodolfo González, y posteriormente se retiran las medidas de protección. Hay otra serie de acciones que están ahí. Pero entonces, ¿a qué vamos con todo esto? La Asamblea Legislativa hace un uso no solamente de conveniencia, sino que un uso mentiroso de la información, porque dice que el señor que ahora es magistrado y que nos merece también todo el respeto, de hecho fue mi profesor también, el respeto que nos merece cada una de las personas, de las mujeres que han vivido diferentes situaciones de violencia o de hechos de violencia intrafamiliar, o situaciones que pudieron haber conducido a hechos de violencia intrafamiliar, pero en general nos merecen total respeto. Y en ese sentido, nosotras nunca hemos utilizado ninguna información, así haya llegado a nuestras manos un expediente o no haya llegado, ninguna información que no haya sido de una autorización expresa y de un análisis contundente para evitar que vaya a haber una afectación a víctimas y a familias de las víctimas. Esto es una situación importante que debo decir. Luego lo otro que debo decir también, y que nuestra directora pues nos ha autorizado en este sentido, por supuesto, es precisamente expresarle nuestro respeto específicamente a la licenciada Loza, y por supuesto también he expresado ya anteriormente que el acto de ella ha sido un acto de valentía, un acto de entereza y un acto además de una gran lección ética para todos y todas aquellas que han estado instrumentalizando a partir del periódico también. Perfecto, gracias, Ima. Para comenzar, hagamos una reflexión, un análisis sobre el tema del caso del magistrado Rodolfo González. Tengo la impresión, Ima, que alrededor de esto hay como dos situaciones muy concretas. Una tiene que ver con el proceso que se sigue en la Asamblea Legislativa en el caso de Rodolfo González, en la comisión que se ha formado, la comisión especial, el hecho concreto de ese proceso que supuestamente los diputados que le siguen el caso dicen de que
El problema es que no ofreció la información adecuada, o más bien mintió cuando no dijo de que tenía un proceso en curso y que eso obviamente le iba a afectar entonces en su proceso como de elección como magistrado de Corte Suprema de Justicia. Bueno, me parece que ese es un análisis muy particular, y el otro tiene que ver con el hecho de las implicaciones, cómo ha llevado esto en consecuencia a su ex esposa, a su familia, digamos. Entonces, no sé si podríamos hacer como los dos momentos, y comenzamos un poco hablando sobre lo que tiene que ver en la implicación para la ex esposa del magistrado, sobre todo porque el día de ayer fue a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ella ha pedido pues que el caso se deje de instrumentalizar desde la Asamblea Legislativa. Bueno, mira, quizás una de las primeras cosas que debo decir como mujer, como institución, es precisamente Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 14 de agosto de 2012. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. Nos ven en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escuchan por GD Radio del grupo Dutriz. Dos temas centrales en el análisis de este martes: el conflicto de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, el papel de la Corte Centroamericana de Justicia, y en medio de esto el caso particular del magistrado Rodolfo González y el proceso que enfrentó en un tribunal de familia y la solicitud de su ex esposa ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que desde la Asamblea se deje de instrumentalizar ese caso en particular. Bueno, tenemos bastante de qué hablar. Nos acompaña este día en nuestros estudios Ima Girola. Ella es directora del Instituto de la Mujer C Mujer. Ima, bienvenida, es un gusto. Gracias, William, encantada. Pues estamos acá muy contentas también de poder conversar contigo y con las amigas y amigos que a través de la línea y a través de la prensa gráfica pues siguen tus entrevistas y siguen también el trabajo de investigación periodística que se lleva adelante partidariamente, políticamente, bajo fines mezquinos e inconstitucionales, esta situación en particular. No hay un interés genuino en esto con respecto a querer tener algún entendimiento sobre los casos de violencia contra las mujeres o de violencia intrafamiliar. Lo otro que es importante también expresar, William, es que por lo menos la información que trascendió digitalmente en algunos medios de comunicación, que valga aquí el paréntesis, que en uno de los medios de comunicación escrito, no sé si fue en la prensa, trascendió que la diputada Lorena Peña, quien nos merece también mucho respeto, como cualquiera otra diputada o diputado de la República, aun cuando tengan acciones inconstitucionales, expresó públicamente que nos había enviado a C Mujer el expediente del doctor Rodolfo González, cosa que yo estoy desmintiendo, lo desmentí en su momento y lo vuelvo a hacer públicamente. No ha sido así de ninguna manera. La última comunicación que tuvimos de parte de ella fue precisamente para en una expresión alterada que ella tuvo contra una víctima de acoso sexual y de encubrimiento de alguna manera a favor de un acosador sexual en la Asamblea Legislativa. Entonces, en realidad, en este tipo de situaciones, y yo siempre he sido como muy